Hoy vamos a ver un poco lo que es el trabajo práctico número 11, que es cuerpo rígido, ¿sí? Cuando hablamos de un cuerpo rígido, lo que nosotros hablamos es de un cuerpo que es indeformable. Es decir, si nosotros tomamos, por ejemplo, de este cuerpo, 3 puntos, uno aquí y uno aquí, este cuerpo, si es indeformable, a partir de su centro, siempre va a mantener la misma distancia entre esos puntos cualquiera sobre el cuerpo. Eso es un cuerpo rígido. Ese cuerpo rígido, a su vez, dependiendo de la forma que tenga, presenta un momento de inercia, ¿sí? Que no es otra cosa que la oposición al movimiento que va a presentar el cuerpo rígido. Por otro lado, esa inercia va a depender de la figura que tenga el cuerpo rígido y a su vez de la masa que tiene el mismo, ¿sí? Si yo tomo 3 puntos al azar sobre cualquier cuerpo, un cuerpo que está girando, ¿sí?, la velocidad desarrollada por cada uno de los puntos es la misma, pero solo la velocidad angular. La velocidad tangencial sí va a ir cambiando, ¿sí? Otra cuestión que podemos ver en el cuerpo rígido es que, por ejemplo, cuando nosotros tenemos un cuerpo rígido que se desplaza a una cierta velocidad, y este cuerpo, digamos, no es como los que habíamos visto antes, ¿sí? Los que habíamos visto antes eran cuerpos que no giraban, sino que solamente se desplazaban de un punto a otro. Este cuerpo va a tener una velocidad de traslación y, por ejemplo, una velocidad de rotación, ¿sí? Que esa velocidad de rotación va a ser una velocidad angular de rotación. Entonces, para este tipo de cuerpos, la energía cinética está compuesta de una energía cinética de traslación y una energía cinética de rotación. La energía cinética de traslación es la que conocemos comúnmente. Un medio de la masa por la velocidad elevada al cuadrado. Mientras que la energía cinética de rotación se va a basar, en vez de la masa, en la inercia. Entonces va a ser un medio de la inercia por omega, que es la velocidad elevado al cuadrado, ¿sí? Hasta acá se va entendiendo. Bien. Entonces, todos los cuerpos que giren, recuerden que van a tener energía cinética de rotación y de traslación, ¿sí? ¿Hasta acá les quedó alguna duda? ¿Puede volver a explicar rapidito el, el problema, por favor? Bien. Estamos viendo recién una introducción, ¿sí? Nosotros estamos hablando de qué es un cuerpo rígido. Un cuerpo rígido son cuerpos deformables. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo en un cuerpo tomo cualquier punto del cuerpo respecto del centro del mismo, ese cuerpo va a mantener siempre las mismas distancias para cualquier partícula respecto de su centro. Entonces, estos cuerpos presentan a su vez un momento de inercia, ¿sí? Si yo hago rotar ese cuerpo rígido, todas las partículas que conforman ese cuerpo tienen la misma velocidad angular, ¿sí? Por otra parte, también decíamos que todos los cuerpos rígidos, por ejemplo, esferas, pelotas, ese tipo de cuerpos, al moverse lo que hacen es no solamente trasladarse, sino también rotar. Entonces, la energía cinética que contiene un cuerpo que está rotando es la energía cinética de traslación,
que es la que venimos viendo, un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, y como a su vez está rotando, tiene una energía cinética de rotación, que es un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado, ¿sí? Es decir, la velocidad con la que está rotando el cuerpo. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Bien. Vamos a ver de la parte B el ejercicio 1. El ejercicio 1 nos dice una rueda de 6 kilogramos, tenemos la masa, 6 kilogramos, y de radio de giro R de 40 centímetros. Rueda, es decir, tiene una velocidad, en este caso angular, de 300 revoluciones por minuto. Encuentre su momento de inercia, su energía cinética rotacional. La rueda, nosotros vemos una rueda, no es otra cosa que, podríamos tomarlo como un cilindro, ¿sí? No es un disco, sino un cilindro, digamos algo así. Para eso nosotros tenemos definidas las ecuaciones según cómo es la forma y cuál es el eje de rotación que va a tener el cuerpo, ¿sí? Recuerden siempre que tienen que tener en cuenta, primero, cuál es la forma y segundo, cuál es el eje. Por ejemplo, el primero que tengo acá es un cilindro sólido o disco con un eje simétrico, es decir, el eje pasa por el centro de la rueda. Igual como estamos viendo en este caso, ¿sí? Entonces, tenemos masa de 6 kilogramos, radio de 40 centímetros. Y acá nos dice, la inercia va a ser igual a un medio de la masa por el radio elevado al cuadrado, ¿sí? Eso porque estamos hablando de un cilindro sólido. Tomamos la rueda como un cilindro sólido. Entonces, podemos calcular el momento de inercia, ¿sí? Vamos a trabajar esto en metros. Entonces, un medio por la masa de 6 kilogramos por el radio, que son 40 centímetros, o lo mismo decir 0,4 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? Cero coma noventa y seis. 0,96, ¿sí? Esto está en kilogramos por metro al cuadrado. Bien. Ya tenemos calculada entonces la inercia. Como dijimos hace rato, la energía cinética de rotación va a ser igual a un medio del momento de inercia por la velocidad angular omega elevada al cuadrado, ¿sí? La velocidad angular la tenemos, son 300 revoluciones por minuto. Lo vamos a pasar a radianes sobre segundo. Entonces, 300 revoluciones o vueltas en un minuto son equivalentes a un minuto, que son 60 segundos, y a una vuelta por 2pi, que es una vuelta. Entonces, ¿cuánto les da en radianes sobre segundo? Diez pi radianes no da ahí. Mm, A ver,
Simplifica los ceros, los multiplicas por 2. ¿Sí? 10 pi radianes. 10 pi radianes sobre segundo, o recuerden que esto también se llama 10 pi con segundo a la -1. ¿Sí? Cualquiera de las dos formas está bien expresado. Y ahora vamos a la energía cinética de rotación. Entonces ya tenemos la inercia, un medio por la inercia, que son 0,96 kilogramos por metro elevado al cuadrado, y por omega, que son 10 pi, segundo a la -1, 1 sobre segundo, vamos a poner segundo, 1 elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces la energía cinética de rotación? Puede ser que sea 947,48, y esto les va a quedar en joules, ¿sí? ¿Se entendió hasta ahí? ¿De este ejercicio les quedó alguna duda? No, todo bien. Bien, veamos el 2. En el 2 dice, una rueda motriz de un motor eléctrico tiene una masa de 6.660 gramos. Es decir, tenemos la masa de 6,66 kilogramos. Y un diámetro, en este caso nos da el diámetro, de 0,38 centímetros. Lo pasamos a metros. Y opera a una frecuencia de 1200 revoluciones por minuto. Esta rueda acciona una banda correa de transmisión cuya tensión es de 130 newton en el lado flojo y de 600 newton en el lado tenso. La energía cinética de rotación de la rueda y la potencia transmitida a la banda. Ahora, digamos que tenemos una rueda que tiene una frecuencia de 1200 revoluciones por minuto. Acá lo que vamos a tener en cuenta es que, digamos, que si esto gira en este sentido, ¿sí?, la parte tensa va a ser la de abajo, ¿sí?, se va a tensionar ahí. Y en la parte de arriba va a quedar suelto, ¿sí? Eso pasa porque esto va a estar conectado a otra rueda de mayor o menor tamaño, eso no es importante, pero esta tensión que está en la parte de abajo, que son 600 newton, es la que está generando que gire la otra rueda. ¿Se entiende?
Y en el lado flojo nos dice que tiene también una tensión, que acá lo vamos a tomar en este sentido de 130 newton. Bien, nos dice, esta rueda acciona una banda correa, transmisión cuya tensión es de 130 N en el lado flojo, 600 en el lado tenso. Hay que encontrar la energía cinética de rotación. La energía cinética de rotación es un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado. ¿Sí? La frecuencia del motor, que son 1200 revoluciones por minuto, podríamos usarlo como la velocidad con la que gira el motor. Por otro lado tenemos que es una rueda. Al ser una rueda estamos hablando de un disco, por lo tanto su inercia es igual que en el anterior, un medio de la masa por el radio elevado al cuadrado. Entonces tengo un medio de la masa 6.66 kilogramos por el radio, que en este caso tengo diámetro, así que sería 0.38 metros sobre 2 para sacar el radio, y esto elevarlo al cuadrado. ¿Cuánto les da la inercia? Cero coma doce. Puede ser 0.12 kilogramos por metro elevado al cuadrado. Vamos a trabajar ahora la frecuencia. La frecuencia o la rotación que esto tiene es de 1200 revoluciones por minuto. Para pasarlo, entonces recordemos que son vueltas sobre un minuto. Entonces, en un minuto tenemos 60 segundos y cada vuelta son 2 pi radianes. ¿Cuánto les da esto en radianes sobre segundo? Sería 40 pi radianes por segundo de la menos 1. Bien, 40 pi radianes. 40 pi segundo a la menos. Ya tenemos entonces el omega en radianes sobre segundo. Podemos calcular la energía cinética de rotación. Esa energía cinética va a ser un medio por la inercia, 0.12 kilogramos por metro al cuadrado. Y por el omega,
40pi, segundo a la menos 1, elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da la energía cinética de rotación? Sería 96. 96 joules, así. Bien. ¿Te elevaste al cuadrado esto? Sí. Bueno. Ah, pero no le calculé el pi. Ah, sí, por el pi. Sería 23,69. Y ahora nos dice que hay que calcular la potencia en HP que transmite la rueda a la banda. Ahí vamos a tener que ver que en la rueda nosotros tenemos dos tensiones, ¿sí? Una tensión más grande y una más chica. La tensión más grande, que es de 600 newton, y la otra que es de 130 newton. Entre esas dos tensiones, ¿cuál es la tensión total que podría generar el sistema? ¿Se entiende la pregunta? Mejor dicho, ¿cuál es la fuerza a la que está sometido el sistema de la rueda? Sería la suma de ambas. Bien, podría ser la suma de ambas. Sería entonces 600 newton más 130 newton, ¿sí?
Entonces, de esas dos tensiones nosotros vamos a tener en total 730 newton de fuerza. Por otro lado, nosotros sabemos que la potencia, ¿a qué es igual? A fuerza por velocidad, ¿sí? ¿Se acuerdan de esa ecuación? Entonces, como es fuerza por velocidad, nosotros vamos a tener en cuenta la fuerza, 730 newton, por la velocidad, pero no una velocidad angular, sino una velocidad tangencial con la que está rotando. Entonces, la velocidad va a ser igual al omega que encontramos por el radio de la circunferencia. Eso quiere decir que el omega, que eran 40 pi, por el radio de la circunferencia, que eran 0.38 sobre 2 metros. Esto está en segundo a la menos 1. ¿Cuánto les da la velocidad? $23,88 metros sobre segundo. Bien. 23,88 metros sobre segundo. 23,9 metros sobre segundo. Bien. Como dijimos, potencia es fuerza por velocidad. Ya tenemos la velocidad, 23,88 metros sobre segundo. Por lo tanto, la potencia, ¿cuánto sería? $17,432,4. 17.432,4. Y esto está en watts, ¿sí? Esto lo vamos a tener que hacer, lo vamos a tener que pasar a HP. ¿Se acuerdan cuál es la equivalencia de watt HP? HP son 745 watts aproximadamente, ¿sí? En algunos casos le dice 745,7 creo, o 1,1. Pero más o menos por ahí, 0,7. Sí, 7. 0,7. Entonces acá vamos a tener, yo lo que necesito es pasarlos a HP, y esto vale 745,7 watts. ¿Cuánto sería entonces la potencia? $23,38. 23,38 HP, ¿sí? ¿Se entendió cómo calcular? Sí, eso el momento de inercia depende del cuerpo, ¿no es cierto? Bien, momento de inercia siempre va a depender de la forma que tenga el cuerpo, ¿sí? Pero por lo general vamos a usar discos o cilindros sólidos para poder calcularlo, ¿sí? A ver, veamos el tercero. En el tercero dice, la hélice de un avión tiene una masa de 70 kilogramos. Y un radio de giro de 75 centímetros. Entonces tenemos el radio, 75 centímetros. Y esta es la masa. Encuentre su momento de inercia y de qué magnitud es la torca o el torque necesario para darle una aceleración angular de 4 revoluciones sobre segundo al cuadrado. Bien. Nos está pidiendo el momento
de inercia. Acá, ¿les dijeron qué forma tiene? ¿O lo tomamos como... A ver... Estas son las figuras de los momentos de inercia de las figuras más conocidas, ¿sí? La hélice de un avión por ahí no la podríamos tomar como un cilindro porque no es un cilindro sólido, tampoco la podemos tomar como si fuese un disco, ¿sí? Podríamos tomarlo como una varilla, podría ser, debido a que las hélices tienen más o menos una forma y giran a partir del centro, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Entonces lo tomemos en este caso como si fuese una varilla. Para trabajar la inercia de la varilla, a ver, ¿dónde está? Tenemos nosotros dos opciones: la varilla con el eje de rotación pasando por el centro o la varilla por uno de los extremos, ¿sí? Vamos a tomar en el centro como una varilla larga, entonces su inercia va a ser igual a 1 sobre 12 de la masa por la longitud elevada al cuadrado, ¿sí? Es la longitud de la varilla. Entonces, para este caso, va a ser 1 sobre 12 por la masa era de 70 kilogramos por la longitud elevada al cuadrado. La varilla está rotando a partir de su centro y su radio de giro es de 75. Quiere decir que la distancia que nosotros tenemos desde el centro hacia uno de los extremos va a ser 75. ¿Sí? Eso quiere decir que la longitud total de la varilla va a ser en realidad 75 por 2 o 2 por 0.75 metros, ¿sí? ¿Cuánto les va a dar la inercia en ese caso? $13,125. 13.125. Y acá tenemos, acá le va a estar el cuadrado, voy a poner el cuadrado. Sí, sí, lo elevé al cuadrado. Entonces, kilogramos por metro al cuadrado. Bien. Ya tenemos entonces el valor del momento de inercia. Ahora nos está pidiendo el torque. ¿A qué es igual el torque? Ustedes cuando vieron la segunda ley de Newton, ¿sí? En dinámica tenían que fuerza era igual a masa por aceleración, ¿sí? Cuando los cuerpos rotan, respetan esa segunda ley. La única diferencia es que en vez de hablar nosotros de una fuerza, hablamos de un torque, ya sea con la letra griega taos, ¿sí? Muchas veces lo van a ver con taos o torque, que va a ser igual en vez de la masa a la inercia, y en vez de usar una aceleración
usamos la aceleración angular alfa, ¿sí? Entonces, lo que nos están preguntando es cuál es el torque que vamos a calcular a partir de la inercia y la velocidad angular. En este caso nos están dando como dato, ¿sí?, una velocidad angular alfa, que es igual a 4 revoluciones sobre segundo elevado al cuadrado. Revoluciones sobre segundo al cuadrado. Entonces, estas revoluciones las vamos a pasar a radianes, ¿sí? Estamos hablando de 2pi radianes, que vale cada vuelta o cada revolución dividido en una revolución. ¿Cuánto les da alfa en radianes sobre segundo al cuadrado? Sería 8pi, ¿sí?, en radianes sobre segundo elevado al cuadrado. Bien. Y volvemos otra vez a esta ecuación. Entonces, el torque va a ser la inercia calculada, que son 13.125 kilogramos por metro elevado al cuadrado, por alfa, 8pi radianes sobre segundo al cuadrado. 8pi en radianes sobre segundo elevado al cuadrado. ¿Cuánto les da entonces ahí el torque? $329.87. Muy bien. 329.87. ¿Hasta acá les quedó claro cómo trabajar? Sí, sí, quedó claro. Bien, vamos a ver ahora las unidades. Acá tenemos kilogramos, acá tenemos segundo y acá tenemos metro. Kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado no es otra cosa que newton. Y me va a quedar un solo metro, newton por metro, ¿sí? Es algo muy parecido, mejor dicho, son las mismas unidades que habíamos visto cuando vimos momento de una fuerza. El momento de una fuerza también es un torque. Entonces, siempre en newton por metro, ¿sí?, unidades de fuerza por distancia. Bien. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? Veamos el siguiente. En el ejercicio 4 tenemos una cuerda que está enrollada sobre un disco uniforme de radio 0,2 metros. Tenemos el radio 0,2 metros. Y tiene una masa de 3 kilogramos. Se libera desde el reposo con la cuerda vertical y se sujeta a un extremo superior a un soporte fijo. A medida que el cilindro desciende, calcule la tensión de la cuerda, la aceleración del centro de masa, la velocidad del centro de masa cuando el cilindro descendió 1 metro. Entonces tenemos un cilindro con una cuerda enrollada. Cuando se lo suelta, lo que va a pasar es que el cilindro, por su propio peso, va a tender a ir hacia abajo. A su vez, la tensión de la cuerda
va a hacer que suba, ¿sí? Y en ese proceso lo que va a pasar es que va a empezar a rotar a medida que va bajando. ¿Se entiende? Bien. Entonces, en este caso vamos a tener la traslación porque el cuerpo está descendiendo y se va a mover de una posición inicial a una posición final, la rotación dada por la cuerda que está tensionando y a su vez la caída hecha por el peso, ¿sí? La tensión de la cuerda. ¿Cómo podríamos calcular la tensión de la cuerda? Y nos hace un diagrama de cuerpo libre. Ujú. Digamos, en este diagrama de cuerpo libre que tenemos la tensión hacia arriba y el peso hacia abajo. ¿Hay alguna otra fuerza que intervenga? No hay. Muy bien. Ahora la pregunta es, ¿con qué velocidad desciende el cuerpo? Entonces, si nosotros hacemos un equilibrio de fuerzas, vamos a ver que la sumatoria de las fuerzas en I va a ser igual a 0. Perdón, a masa por aceleración. La masa por aceleración. Y en esas fuerzas nosotros vamos a tener hacia arriba la tensión, hacia abajo el peso, igual a la masa por la aceleración. ¿Sí? Esto parte o se suelta desde el reposo. Vamos a tener también, podemos hacer un equilibrio de fuerzas, de energías, ¿sí? Entonces, esa aceleración que nosotros determinamos en esa parte es la aceleración del centro de masa, ¿sí? Que nosotros tenemos. A ver, otra cosa que vimos recién es que tau, que es el torque, va a ser igual a la inercia por la aceleración angular. Bien. Y a su vez, esto va a ser fuerza por distancia. Lo que produce la rotación en este caso es solamente la tensión. Entonces sería tensión por el radio. La inercia la podemos calcular y podríamos ver de usar esta ecuación, ¿sí? Estamos hablando de un disco, por lo tanto su inercia es igual a 1/2 de la masa por el radio elevado al cuadrado. Entonces la inercia del disco 1/2 por 3 kilogramos por el radio 0,2 metros elevado al cuadrado. ¿Cuánto sería la inercia?
0,06. kilogramos por metro elevado al cuadrado. ¿Qué otra ecuación podríamos usar para determinar esto? ¿Se les ocurre algo? ¿Para qué, profe? ¿Qué otra ecuación se puede usar para poder seguir determinando esto? La aceleración del centro de masa, no. A ver. Esta aceleración es aceleración del centro de masa. ¿Sí? Esa no la podemos usar. La tensión de la cuerda. Profe, A ver, sí, las dos aceleraciones que hay son diferentes, ¿no? La que está ahí en el término de arriba, que es la tensión menos el peso igual a la masa por la aceleración, es diferente a la aceleración que está en la torca, que es la inercia por aceleración angular, ¿que no? bien. Esta es una aceleración del centro de masa. Es la aceleración con la que está descendiendo. Y esta es la aceleración angular con la que está girando. ¿Sí? Ah, claro, son diferentes entonces. Son Bien, gracias, aceleraciones profe. diferentes. No, Claro, la aceleración del centro de masa no es igual a la aceleración angular por el radio. muy bien. Y ahí tenés el radio y la aceleración centro de masa. ¿Ves? La aceleración del centro de masa es igual a la aceleración angular por el radio. ¿Sí? Esa es la relación que nosotros vamos a tener. Esta aceleración la podemos ir despejando de aquí. ¿Sí? La tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la aceleración angular y por el radio. Bien. Acá tenemos otra ecuación, justamente la del torque, que ahora nos va a decir que la tensión, mejor dicho, la aceleración angular la puedo reemplazar, la aceleración angular, de manera de poder despejar la tensión, es igual a la tensión por el radio sobre alfa. Sobre la inercia, perdón. Entonces, vamos a tener la tensión menos el peso va a ser igual a la masa por la tensión por el radio sobre la inercia.
y esto a su vez por el radio. ¿Se entiende? Lo que hicimos es, de esta ecuación, despejar alfa para después alfa reemplazarlo en la primera ecuación, ¿sí? Aquí. Usando también la relación de que la aceleración del centro de masa es la aceleración angular por el radio. ¿Hasta acá les queda alguna duda? Ninguno, profe. Bien. Entonces tengo tensión menos tensión por, y vamos a acomodar masa por el radio elevado al cuadrado dividido en la inercia, que va a ser igual al peso del otro lado, que me queda como un término independiente. Entonces de acá yo puedo sacar factor común tensión y me va a quedar 1 menos la masa por el radio elevado al cuadrado sobre la inercia igual al peso. Podemos sacar entonces que la tensión es el peso sobre 1 menos la masa por el radio al cuadrado sobre la inercia. Y si hacemos los reemplazos, la tensión va a ser igual al peso, que son la masa, 3 kilogramos, por la gravedad, 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido en 1 menos la masa de 3 kilogramos por el radio, que el radio era de 0,20 metros, 0,2 metros elevado al cuadrado, sobre la inercia. Y la inercia nos había quedado del orden de 0,06 kilogramos sobre metro cuadrado. 0,06 kilogramos sobre metro al cuadrado. ¿Cuánto les da esto? Puede dar un número negativo ahí, en menos 29,4, puede ser. A ver. Puede pasar si es más grande este término de acá. 0,2 al cuadrado dividido 0. Sí, 29,4 negativo. ¿Hasta acá se entendió? Sí, profe. Tenemos entonces ya la tensión, ¿sí? Vamos a ver qué es lo que pasa con los valores de la velocidad del centro de masa, la aceleración del centro de masa. La aceleración del centro de masa la podemos calcular ya directamente de esta parte, ¿sí? Tensión más el peso va a ser igual a la masa por la aceleración. La tensión es de menos 29,4 newton. El peso también es de 29,4 newton. Y la masa de 3 kilogramos por la aceleración. Entonces nos va a quedar 29,4
newton más 29.4 newton sobre 3 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? Menos 19,6. 6,6 metros sobre segundo al cuadrado. Está dando muy grande. A ver, revisemos los síntomas. El resultado creo que es pues positivo porque yo sumé los menos 29,4 y es sumando positivo, ¿no? Sí, sí, igual te va a Entonces, dar. Igual el resultado es muy grande. A ver. Este lo voy a revisar después, ¿sí? Pero el resultado está siendo muy grande. La velocidad del centro de masa cuando el cilindro descendió 1 metro. Eso lo podríamos calcular también ya directamente con esto. ¿Sí? Nosotros sabemos que la velocidad final elevado al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio avanzado. ¿Sí? De esa ecuación nosotros podemos sacar porque sabemos que la velocidad inicial es 0, que se parte el reposo, y la velocidad final es igual a la raíz cuadrada de 2 por la aceleración y por la distancia que descendió. Entonces, aquí esto sería 2 por la aceleración, 19.6, por la distancia 1. ¿Cuánto les da la velocidad final? seis coma 26 6.26 metros sobre segundo. metros sobre segundo. Bien. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? No, profe, ninguna. Bien. Este después lo voy a revisar bien, me parece muy grande la aceleración. Después lo veo bien. A ver, veamos esto. Un cilindro sube por un plano inclinado a medida que la tracción de la cuerda que pasa por la polea sin rozamiento y de una masa despreciable y está sujeta a una masa de 70 kilogramos, como se muestra en la figura. El cilindro de 45 kilogramos de masa tiene 600 milímetros de radio y rueda sin deslizar, partiendo del reposo. Recorre 5 metros. Calcule la velocidad lineal del centro de masa y la tensión de la cuerda. Entonces, tenemos un cuerpo colgando y el otro lado tenemos una rueda, un cilindro. Acá tenemos la masa de este, que es de 45 kilogramos. La masa de este, que es de 70 kilogramos.
tenemos el radio, 600 milímetros, serían 0,6 metros. Y una distancia que son 5 metros de avance. Entre este punto y el punto inicial tenemos 5 metros. Bien. La velocidad lineal del centro de masa a los 5 metros y la tensión de la cuerda también a los 5 metros. A ver. Si nosotros analizamos como venimos analizando siempre lo que es dinámica, vamos a tener que este cuerpo de acá está sometido a una tensión, que es la tensión del cable, a su propio peso, ¿sí? Que se va a separar en un peso en Y y en un peso en X. ¿Bien? Si vamos al segundo cuerpo, tenemos el peso del cuerpo y la tensión del cable, que va a hacer que todo el conjunto se mueva, ¿sí? Profe, ¿no consideramos la normal del cuerpo que está en contacto con... Bien, el peso en Y sí o sí va a tener su normal, porque no sube ni baja a través del plano inclinado, sino que se mantiene siempre en el mismo punto, ¿sí? Sea sobre la superficie del plano inclinado. ¿Hasta acá se va entendiendo? Sí, profe. Entonces, vamos a plantear para los dos cuerpos. Este lo vamos a llamar cuerpo 1 y este el cuerpo 2. Empecemos por el cuerpo 1. En el cuerpo 1, si yo hago la sumatoria, lo que más me interesa es lo que produce el movimiento, o sea, la sumatoria de fuerzas en X, que va a ser igual a la masa por la aceleración. En X, ¿qué fuerzas tengo? La tensión que sería negativa. Muy bien, la tensión para el El cuerpo 1, peso. para este. La tensión positiva, porque va en sentido del movimiento, y el peso, que es el peso en X, ¿sí? Igual a la masa por la aceleración. Vamos a analizar cuerpo 2. Esto es la esfera y esto el otro cuerpo. Para el cuerpo 2, ahí lo que se produce en movimiento es de fuerzas en Y, que va a ser igual también a masa por aceleración. ¿Qué fuerzas y en qué sentidos los tengo? La tensión y el peso. La tensión es positiva y el peso es negativo. Al revés. El peso es positivo porque va en sentido del movimiento, vamos a poner peso 2, Ah, claro, menos claro. la tensión, que es negativa. Igual a la masa 2 por la aceleración, que le vamos a poner masa 2 y masa 1. Este es el estudio normal que nosotros hacemos siempre para los distintos cuerpos, ¿sí? ¿Hasta acá tienen alguna duda? No, todavía. Veamos ahora cómo determinábamos la aceleración en estos casos.
Lo que hacíamos era sumar ambas ecuaciones. Entonces teníamos la tensión menos el peso en X es igual a la masa 1 por la aceleración. Y la otra ecuación, que es el peso 2 menos la tensión, es igual a la masa 2 por la aceleración. ¿Sí? En este caso nosotros sumábamos ambas ecuaciones y al sumar ambas ecuaciones las tensiones se anulaban. ¿Sí? Entonces teníamos el peso 2 menos el peso 1 en X igual a la suma de las masas, masa 1 más la masa 2, por la aceleración. ¿Hasta ahí se acuerda? Sí, profe. Bien. Bueno, podemos sacar entonces de acá la aceleración, que va a ser igual a la diferencia de los pesos, peso 2 menos el peso 1 en X, sobre la suma de las masas, masa 1 más la masa 2. Esto va a ser entonces igual al peso 2, que es la masa 2, que era de 70 kilogramos, por 9,8 la aceleración de gravedad, metros sobre segundo, elevado al cuadrado, menos el peso 1. Peso 1, masa 1, 45 kilogramos, por gravedad 9,8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado. Y como es en X, por el seno del ángulo del plano inclinado, que son 50 grados. Y las masas son de 70 kilogramos más 45 kilogramos. ¿Cuánto les da la aceleración? Profe, ¿puede ser 47,68? ¿Les dio lo mismo a los demás? A mí me dio 0,11. Ahora voy a revisar la fórmula, no sé, capaz que puse algo mal. 3.05 me da. 3,02, más o menos, sí. Sí, a mí me dio 3.02, había puesto mal un signo. Metros sobre segundo elevado al cuadrado. Esta aceleración es la aceleración que tiene el centro de masa, ¿sí? Si vemos acá, está agarrado justo del centro de masa de la esfera. Entonces, esa es la aceleración que acabamos de calcular. Podríamos calcular la velocidad con eso mismo. Este es más. A ver. La velocidad lineal del centro de masa. Si tomamos la velocidad lineal del centro de masa, tenemos una distancia de avance de 5 metros. Podríamos hacer lo mismo. Velocidad final elevado al cuadrado igual a la velocidad inicial elevado al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio. La velocidad inicial es 0 porque parte del reposo. ¿Sí? Entonces la velocidad final la podemos calcular como la raíz cuadrada de 2 por la aceleración 3.02 metros sobre segundo elevado al cuadrado y por el espacio x, 5 metros. ¿Cuánto les da la velocidad final?
5,48 metros sobre segundo. 5.48 metros sobre segundo. Y por último, la tensión de la cuerda. ¿Cómo calculamos la tensión de la cuerda? Se despeja de la ecuación que hicimos primero, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces, la tensión la podemos despejar un poco mejor de la segunda ecuación, que es más sencilla, ¿sí? La tensión va a ser igual entonces al peso 2 menos la masa 2 por la aceleración. Entonces, la tensión va a ser igual al peso 2, que son 70 kilogramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo, elevado al cuadrado, menos la masa 2, 70 kilogramos, por la aceleración, que era de 3,02 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto les da la tensión? $474,6 newton. Todo este ejercicio, si bien es práctico de cuerpo rígido, lo acabamos de resolver por dinámica, ¿sí? ¿Se entendió cómo hacerlo? Sí, profe. Entonces todas las velocidades y aceleraciones son de centro de masa, lo que aplicamos ahora de dinámica. Ahora sí, por un tema de que la cuerda está agarrada en el centro de masa, ¿sí? Si bien esto roza sin deslizar, podríamos calcular la aceleración, pero las preguntas son también sobre velocidad de centro de masa y tensión de la cuerda, ¿no? O sea, las preguntas no están referidas a la rotación del cuerpo. Si nos hubiese preguntado cuál es el valor de, por ejemplo, la energía cinética de rotación a los 5 metros, ya ahí cambia y ahí sí tenemos que usar lo que habíamos visto de velocidad angular, de inercia, ¿sí? Pero así como está, me parece que solamente hay que trabajar con eso. ¿Les quedó alguna duda hasta ahí? No, no, profe. A ver. Veamos el ejercicio 6. ¿Qué pasa en ese caso? En el ejercicio 6 nosotros tenemos una partícula, un cuerpo colgando del techo que gira de esta forma, ¿sí? Tenemos un ángulo θ en esta parte, una longitud L, que es un péndulo, y nos dice, el ángulo es de 30 grados, la longitud es de 1 metro, y tenemos una masa de 100 gramos, que sería 0,1 kilogramos. Sujeta a una cuerda de longitud que gira en un péndulo cónico formado por una cuerda con un ángulo de 30 grados. ¿Cuál es el momento cinético de la partícula respecto al eje de rotación que pasa por el punto O?
En este caso, por ejemplo, lo que nos interesa determinar más que nada es el valor de la aceleración, mejor dicho, de la velocidad angular con la que está rotando el cuerpo, ¿sí? Necesito esa velocidad angular para poder calcular el momento cinético. El momento cinético en realidad lo que está pidiendo es un momento angular, que es lo que se calcula como L, que no es otra cosa que la inercia por la velocidad angular. Esto es equivalente a lo que habíamos visto en el práctico, por ejemplo, de choques, donde nosotros decíamos que existía un P, que era cantidad de movimiento, que era igual a la masa por la velocidad. En este caso, para movimientos angulares, movimientos de giro, se lo conoce como inercia por velocidad angular. ¿Se va entendiendo? Bien. L era momento angular, disculpa. Sí, L es momento Ah, angular. ¿Sí? y el otro, claro, con el momento lineal, digamos. Claro. Este es Eso cantidad no. de movimiento o momento lineal. Este es cantidad de movimiento angular o momento angular. ¿Sí? Perfecto. Necesitamos determinar entonces cuál es la velocidad angular con la que está rotando. Para ese caso nosotros tenemos que analizar el cuerpo como venimos analizando siempre. Acá nosotros tenemos el peso hacia abajo, tenemos hacia arriba la tensión de la cuerda, y otra cosa que nos va a faltar va a ser la aceleración centrípeta, ¿sí? Y la fuerza centrípeta. Entonces, el ángulo que tenemos aquí es de 30 grados. La tensión la podemos descomponer en una tensión en X, que si acá tengo 30, acá abajo voy a tener 60, va a ser tensión por el coseno de 60. Una tensión en I que va a ser la tensión por el seno de 60. Esos son los valores que nosotros tenemos. Vamos a ver la suma de fuerzas. La sumatoria de las fuerzas en X, y esto tiene que estar en equilibrio y ser igual a 0. En las fuerzas en X yo voy a tener la fuerza centrípeta menos la tensión en X, que va a ser igual a 0 y se tienen que anular mutuamente. Por otro lado, la fuerza centrípeta es igual a la masa por la aceleración centrípeta. Entonces, y a su vez la aceleración centrípeta, si nosotros lo que necesitamos es velocidad angular, la aceleración centrípeta es la velocidad angular al cuadrado, omega al cuadrado, por el radio, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Volviendo a esta parte. Podemos entonces reemplazar, ¿sí?, la tensión por el coseno de 60 va a ser igual a la masa por la velocidad angular, que es lo que yo necesito, elevado al cuadrado, y por el radio de la circunferencia. El radio es fácil de determinar porque el radio lo podemos sacar por trigonometría. Tenemos la longitud de un metro, el ángulo de 30 grados, podemos sacar cuál es el radio o cateto opuesto de este triángulo. ¿Ven? Eso sí lo podemos sacar. Vamos a ver la otra ecuación. La otra ecuación me dice que la sumatoria de fuerzas en I, es igual a 0. Por lo tanto, yo tengo la tensión en I hacia arriba
y hacia abajo el peso del cuerpo, que va a ser igual a 0. Por lo tanto, la tensión en I, que es tensión por el seno de 60 grados, va a ser igual al peso del cuerpo. La tensión ya la puedo determinar como el peso sobre el seno de 60. Y el peso es los 0.1 kilogramos, porque pesaba 100 gramos, por la gravedad 9,8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, dividido el seno de 60. ¿Cuánto les da esto? Uno punto 13 newton. Bien, 1.13 newton. Tenemos el valor entonces de la tensión. Volvemos otra vez aquí. Teniendo ya la tensión, puedo sacar la velocidad angular. Omega va a ser igual, entonces, la masa y el radio van a pasar dividiendo y el cuadrado va a pasar como raíz. Entonces va a ser la raíz cuadrada de la tensión 1.13 newton por el coseno de 60 dividido la masa 0.1 kilogramos por el radio. El radio de la circunferencia, recordemos como dijimos recién, podemos sacarlo de esta parte. L es la hipotenusa, que es 1 metro. El radio es lo que tengo acá abajo, R. Y lo que me relaciona el opuesto con la hipotenusa y con el ángulo va a ser el seno. El seno de 30, cateto opuesto, el radio sobre la hipotenusa de 1 metro. R va a ser igual a 1 por el seno de 30. ¿Cuánto les da eso? Un medio. 1 medio o 0,5 metros. Tenemos ya entonces el radio. Entonces acá me queda 0,5 metros. ¿Cuánto les da entonces el omega? Tres coma 36. Bueno, 3.36 radianes sobre segundo o segundo a la menos 1. ¿Sí? Tenemos el omega. Ya podemos calcular entonces L. El momento es inercia por velocidad angular. Ahora, la inercia ¿a qué es igual? Nosotros para partículas, ¿sí? Para partículas determinadas, la inercia es directamente igual a la masa por la distancia elevada al cuadrado. ¿Sí? Distancia de rotación. Eso quiere decir que va a ser la masa por el radio elevado al cuadrado. Eso va a ser la inercia. Cuando son cuerpos sólidos, sí los trabajamos con las fórmulas conocidas, y cuando es solamente una partícula de masa determinada, es masa por distancia al centro de giro. ¿Sí? Por omega de 3.36 segundo a la menos 1. La masa, recordemos que acá era de 0,1 kilogramos y el radio de 0.5 metros. ¿Cuánto les da entonces esto?
Profe, a mí me dio 0,084. Sí, 0,084. Bien, sí, así está. Este está en kilogramos por metro sobre segundo. ¿Sí? Esto les queda en kilogramos por metro cuadrado sobre segundo. ¿Hasta acá les quedó alguna duda? El radio sale por trigonometría. Analizamos esta parte de acá. Bueno, esta parte tenías el eje central, la cuerda que tiene longitud 1 metro, entonces acá tenemos 1, el ángulo que queda 30 grados, y acá abajo está el radio. Entonces, el seno de 30 grados es opuesto sobre hipotenusa, ¿sí? Entonces me queda el seno de 30, el lado opuesto sobre la hipotenusa de 1 metro. Y de ahí despejamos. 1 metro pasa multiplicando, el radio es 1 metro por el seno de 30, que les da 0,5 metros. ¿Se entendió? Bien. Veamos el ejercicio 7. En el ejercicio 7 nosotros tenemos un carrusel de un parque de diversiones, consiste en una pieza circular de 8 centímetros de espesor y 4 metros de diámetro. Entonces, el radio es 2 metros, el espesor 8 centímetros o 0,08 metros. El disco tiene una masa de 200 kilogramos, masa 200 kilogramos. Al principio el carrusel está detenido y 4 niños, cada uno con una masa de 30 kilogramos, entonces le pongamos masa de los niños, 30 kilogramos. Empujan tangencialmente a lo largo de la circunferencia, corriendo alrededor del carrusel hasta alcanzar una velocidad de 15 kilómetros por hora. La velocidad tangencial es de 15 kilómetros por hora. Suponga que cada uno empuja con una fuerza de 20 newton. Tenemos la fuerza de 20 newton. ¿Cuál es la aceleración angular del carrusel? ¿Qué distancia recorre cada niño hasta subirse y cuál es la energía cinética del sistema cuando los niños han saltado sobre el carrusel? Bueno, a ver. Nos pide entonces, tenemos 4 fuerzas de 20 newton que hacen girar el carrusel. Y nos pide cuál es la aceleración angular del carrusel. Nosotros habíamos dicho hace rato que teníamos un torque tau, que es igual a la fuerza por la distancia a la que se está aplicando, en este caso el centro, que sería el radio. Y a su vez esto es igual a la inercia del disco propio por su aceleración angular, ¿sí? Ahora, nosotros tenemos para este disco 4 fuerzas aplicándose, serían 4 fuerzas, cada una por 20 newton, y a su vez por un radio que es de 2 metros del carrusel. Eso va a ser igual a la inercia del carrusel, que como bien dice es de espesor fino y de un diámetro bastante grande, va a ser tomada como un disco, ¿sí? Entonces la inercia para un disco era 1/2 de la masa por el radio elevado al cuadrado.
Entonces va a ser 1/2 de la masa, que son 200 kilogramos, por el radio, que son 2 metros elevados al cuadrado. ¿Cuánto les da la inercia del carrusel? ¿400 kilogramos por metro al cuadrado? 400 kilogramos por metro al cuadrado. Ya tenemos la inercia. Vamos aquí. Como ya hemos dicho, esto va a ser entonces los 400 kilogramos por metro elevado al cuadrado por la aceleración angular del sistema, que es lo que nos están pidiendo. Entonces, alfa va a ser igual a 4 por las fuerzas de 20 newton por el radio de 2 metros a los que está aplicado, dividido en los 400 kilogramos por metro al cuadrado que teníamos del otro lado, ¿sí? ¿Cuánto les da la aceleración angular? Cero coma cuatro. Bien, 0.4 radianes sobre segundo o radianes sobre segundo al cuadrado, ¿sí? O segundo a la menos 2. ¿Hasta ahí les quedó alguna duda? El torque también es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Sí, el torque es momento de inercia por aceleración angular o fuerza por distancia a la que está aplicada desde el eje de rotación. Ajá, perfecto, gracias. Vamos a ver ahora qué más nos pide. La distancia que recorre cada niño hasta subirse. A ver. ¿Cómo podríamos calcular la distancia recorrida por cada niño? Ya teniendo nosotros la velocidad angular, la aceleración angular, podemos calcular la aceleración tangencial, ¿sí? La aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces va a ser 0.4 radianes sobre segundo elevado al cuadrado por el radio, que era de 2 metros. ¿Cuánto les da la aceleración tangencial? 0,8. 0,8 metros sobre segundo al cuadrado. Ahora, tenemos la velocidad final. La velocidad final tangencial es de 15 kilómetros sobre hora. Lo vamos a pasar a metros sobre segundo. Entonces tenemos que una hora son 3600 segundos y a su vez 1000 metros son 1 kilómetro. ¿Cuánto les da en metros sobre segundo? Cuatro coma 16. 4.16 metros sobre segundo. Vamos a usar la ecuación que vimos hace rato. La velocidad final elevada al cuadrado es igual a la velocidad inicial elevada al cuadrado más 2 por la aceleración y por el espacio, ¿sí? Y acá sabemos que parte del reposo, por lo tanto este es 0. La velocidad final la tenemos y lo único que nos falta es la distancia recorrida. X va a ser igual a la velocidad final elevada al cuadrado sobre 2 por la aceleración, que usamos aceleración tangencial. Entonces va a ser 4.16 metros sobre segundo dividido 0.8 metros sobre segundo elevado al cuadrado, ¿sí? Que no se olviden
que la velocidad final tiene que estar elevada al cuadrado. ¿Cuánto les da el espacio entonces? 27.04 metros. ¿Sí? Listo. Y ese es el espacio que avanza cada niño antes de saltar al carrusel. Y vamos a ver por último la energía cinética del sistema cuando los niños han saltado sobre el carrusel. Como vimos, la energía cinética, como no se traslada, es pura rotación, un medio de la inercia por la velocidad angular elevada al cuadrado. Ahora, cuando los niños salten al carrusel, ¿qué va a pasar? ¿Va a mantener la misma velocidad angular? ¿O no? Y lo mismo con la inercia, ¿va a seguir siendo la misma inercia o no? En ese instante, ¿sí o no? La En el mismo inercia, instante sigue siendo la misma velocidad angular, en ese mismo instante que saltan, digamos, no. ¿no? Acá aparece otro concepto que es algo que habíamos visto nosotros cuando vimos choque. En el choque, la cantidad de movimiento inicial es igual a la cantidad de movimiento final. Cuando hablamos de cantidades de movimiento angular, la cantidad de movimiento angular es igual a la final. La inicial igual a la final. ¿Sí? Eso quiere decir que lo que yo inicialmente tengo como inercia por omega inicial va a ser igual a la inercia por el omega final. ¿Sí? El omega va a cambiar porque justamente va a cambiar la inercia. Cuando nosotros teníamos el disco solo, tenemos la masa total del disco para calcular la inercia. ¿Ven? Pero cuando nosotros pasamos a tener a los 4 chicos subidos dentro del carrusel, vamos a tener un disco y 4 partículas para calcular inercia. ¿Se entiende? Sí. Bien. Entonces, la inercia final del sistema con los 4 chicos va a ser la del disco, un medio de la masa, por el radio elevado al cuadrado, más las 4 inercias de los chicos, más 4 por la masa de los niños, por el radio, porque están subidos en el borde del disco. ¿Cuánto les da entonces la inercia? Sería un medio de los 200 kilogramos del disco por el radio, que son 2 metros elevados al cuadrado, más 4 por la masa de los niños, que son 30 kilogramos, por también el radio elevado al cuadrado, que es la distancia a las que, en realidad en vez de radio, acá lo que es la distancia a las que están desde el centro de giro, ¿sí? Pero viene a ser lo mismo que el radio, en este caso 2 metros. ¿Cuánto les da la inercia? ...880 kilogramos por metro al cuadrado, ¿sí? ¿Ven cómo se afectó la inercia? Inicialmente nosotros teníamos 400 kilogramos por metro cuadrado. ¿Bien? ¿Hasta acá les quedó alguna duda? No, profe. Ese cuando saca la inercia final, entonces se lo suma a los niños como una partícula, digamos. Claro, son 4 partículas que se suman al disco que ya habíamos calculado de inercia, ¿sí? Ah, perfecto. Ahora, la velocidad la teníamos que era de 4,16 metros sobre segundo.
la vamos a pasar a una velocidad angular para poder hacer la conservación de la cantidad de movimiento, ¿sí? Entonces, la velocidad final era 4.16 metros sobre segundo, y si yo quiero calcular el omega, ¿sí?, que es a la que está girando antes de que salte, esto va a ser 4.16 metros sobre segundo dividido en el radio, que eran 2 metros. ¿Cuánto les da esto? Bien, 2.08. Y esto me queda en segundo a la menos. Y ahora sí, primero vamos a calcular la velocidad angular final. Entonces, cantidad de movimiento angular, inicial y final son las mismas. Entonces, la inercia inicial por el omega inicial, que es antes de que salten, es igual a la inercia final por el omega final, que es la velocidad que adquiere después de que los niños ya están arriba de la plataforma. El omega final, que es lo que me interesa, va a ser entonces inercia inicial por omega inicial dividido en la inercia final. Entonces la inercia inicial era de 400 kilogramos por metro elevado al cuadrado, por omega inicial, que era de 2.08 segundo a la menos 1, dividido la inercia final, 880 kilogramos por metro al cuadrado. ¿Cuánto les da el omega final cuando los niños ya están arriba de la plataforma? .95 segundo a la menos 1. Justamente acá está lo que habíamos dicho hace rato. La velocidad no es la misma. Sin los niños es de 2,08, pero con los niños pasa a ser de 0,95, ¿sí? Se reduce la velocidad. ¿Se entendió? Bien. Esa reducción de velocidad viene acompañada siempre con un aumento de la inercia, ¿sí? Ahora sí, podemos calcular la energía cinética de rotación. Cuando los niños están arriba es de 1/2 de la inercia final por el omega final elevado al cuadrado. ¿Sí? Eso quiere decir que va a ser 1/2 por la inercia final de 880 kilogramos por metro cuadrado por el omega final, que era de 0.95 segundo a la menos 1. Bien, elevado al cuadrado. La energía cinética de rotación es igual entonces a 397,1 joules. ¿Se entendió el ejercicio? Sí, profe. Bien. Entonces siempre vamos trabajando de la misma forma, ¿sí? Recuerden que para hacer eso nosotros vamos a tener que analizar qué es lo que pasa con inercia antes y después de, ya sea de que se suba una partícula arriba de otra, como acá tenemos 4 niños que se suben a un disco, o por ejemplo otro ejercicio muy común es cuando nosotros tenemos una persona arriba de un disco y la persona empieza a caminar, ya sea en un sentido, ¿sí?, o se dirige hacia el centro del disco.
En esos dos casos siempre se va a conservar la cantidad de movimiento angular y vamos a tener que trabajar con eso para poder determinar cuáles son las velocidades angulares cuando una persona se mueve sobre un disco, ¿sí? ¿Hasta acá les quedó alguna duda? Bien. Bueno, con esto terminamos el trabajo 11. El parcial lo tienen ustedes cuando el sábado, ¿no? Yo en un rato me fijo bien los horarios que tengo y les mando qué días podemos hacer consultas. Lo que sí, traten de conseguir parciales de este tercer parcial y vayan subiéndolos al grupo, ¿sí? Así hacemos un repaso. Listo, profe, gracias. No, de nada. Nos vemos, chicos. Cualquier cosa, cualquier duda, me avisan por el grupo o me mandan un mensaje.